Desde esta piedra herida. Mi apoyo es esta piedra que han lamido los siglos. Desde ella, sereno, miro pasar el río, miro seguir la nube, miro volar el nido. Buenas tardes. Es un placer acoger hoy la presentación de Lírica de una Atlántica. Desde Casa América de Cataluña celebramos la reedición de este libro que reúne la poesía de Juan Ramón Jiménez escrita en América. Juan Ramón Jiménez, un poeta que quizás no se ha valorado en la dimensión que se merece. Y digo que es un gusto acoger esta sesión porque Juan Ramón Jiménez también es un poeta muy importante para América Latina, no solamente porque allí vivió su exilio, sino también porque trazó una amistad y unos vínculos muy estrechos con los grandes poetas hispanoamericanos del modernismo y bebió mucho también de la poesía de estos autores. Y también importante para América Latina porque en aquellos años pues, su obra tuvo mucha más repercusión del otro lado del Atlántico que en España. Así que celebramos, como decía, la nueva publicación de este libro y agradecemos muchísimo a la editorial Tusquets, a Juan Cerezo, su director, y a Alfonso Alegre, editor del libro pues, que nos convoca esta tarde. Agradecemos también muchísimo a los consulados de México, de Argentina, de Uruguay, que se han sumado a la organización de esta actividad, países con los que el poeta tuvo muchos vínculos, además también de Cuba y de Puerto Rico. Así que agradecemos la presencia de los cónsules de México, de Argentina, de Uruguay, también a la embajadora, la cónsul de Brasil en Barcelona. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Y cedo la palabra a Alfonso Alegre, como decía, editor de este título y gran especialista en la obra de Juan Ramón Jiménez, para que nos presente a los invitados de esta tarde y para que conduzca la sesión. Y bueno, y muchísimas gracias, Alfonso, por pensar en Casa América Cataluña, porque además de celebrar el nacimiento de estos libros, es también una oportunidad para ahondar en la obra de estos grandes escritores y acercárnoslo de nuevo a los lectores. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer en primer lugar a Casa de América, a su directora Marta Nin y a todo su equipo de cultura magníficamente coordinado por Cristina Osorno que ha hecho esta presentación, su cordial y generosa acogida. Gracias a la ayuda de esta casa y a su colaboración pues hemos podido hacer esta celebración de algún modo de la poesía última de Juan Ramón. En ese sentido, esta casa es hoy la casa de la poesía y ustedes, la inmensa minoría a la que agradecemos muchísimo su presencia. Ya lo ha dicho Cristina, pero también quiero agradecer su colaboración a los consulados de Uruguay, Argentina y México, que ahondan la dimensión americana de este acto. Que, como digo, no es solo una presentación de un volumen fundamental en la historia de nuestra poesía, sino también una celebración de la poesía última de Juan Ramón, en la medida en que, aunque pueda parecer imposible, todavía no se ha hecho como se debiera, ¿no? Es algo que estábamos comentando justo antes de iniciar esta mesa entre los miembros que aquí estamos, ¿no? Lírica de una Atlántida, editado en la colección de poesía de la editorial Tusquets. Quiero agradecer de modo especial a Juan Cerezo y a Antoni Marí y a todo el equipo de Tusquets su entusiasmo y su riguroso trabajo para llevar a buen término la edición de este precioso volumen. Y por último, no quiero dejar de citar a Victoria Pradilla. Cuando hablo yo en general, en plural, es un plural que no es de modestia, sino es por ella especialmente que hoy, como otras veces, está detrás de mucho de lo que ha hecho posible el acto que en torno a Juan Ramón nos reúne. Hemos querido que esa dimensión americana de lírica estuviese también presente en esta mesa.
Bueno, los presentaré mínimamente. Es muy difícil en tan poco espacio de tiempo poder resumir las características de cada uno de ellos, pero bueno, lo intento. Sam Abrams es poeta, traductor y ensayista, nacido en West Virginia, en Estados Unidos, pero es barcelonés desde los años 70. Es un extraordinario conocedor y traductor de la poesía catalana, y ahí los nombres van desde Joan Maragall, pasando por María Manent, hasta llegar a nuestro querido Ràfols Casamada, ¿no, Albert? Y al mismo tiempo, bueno, claro, se justifica su presencia por ella misma, pero también por la relación de Juan Ramón con Estados Unidos. Como ustedes saben, uno de los lugares en los que Juan Ramón y Zenobia vivieron en el exilio fue Estados Unidos, particularmente Florida y luego Washington, Maryland y Nueva York también. Entonces, por otra parte, Sam es de los poetas de nuestra ciudad con los que desde hace mucho tiempo dialogo, aunque parezca paradójico, de forma más natural sobre la calidad de la poesía de Juan Ramón Jiménez y muy en particular la calidad de su poesía última, ¿no? Cosa que no ocurre con frecuencia, encontrar un poeta y un crítico que conozca tan bien la obra de Juan Ramón y la aprecie de esa manera, ¿no? Bien, Aurelio Major, aquí lo tenemos, es poeta, traductor y editor, es medio mexicano, medio canadiense, pero me consta enamorado de esta hermosa y difícil ciudad, y barcelonés además desde hace 20 años, ¿no? Mi amistad con Aurelio tiene más de 20 años, y él además nos presentó a Victoria y a mí una persona queridísima, y lo digo así porque me recuerda la manera de hablar de él y en general de Colombia, que es Nicanor Vélez, que era Nicanor Vélez, que fue el poeta y editor colombiano responsable de la primera edición de Lírica, y una persona absolutamente inolvidable y un editor magnífico. Por último, Rosa García Gutiérrez es directora de la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Huelva y magnífica estudiosa de la poesía hispanoamericana contemporánea. Ha venido especialmente para el acto de hoy desde la tierra y desde la luz de Juan Ramón, y se lo agradecemos muy especialmente. Bueno, antes de darles la palabra a cada uno de ellos, quiero hacer una, espero que breve, introducción para situar, digamos, a la figura de Juan Ramón y su obra lírica en Atlántida, ¿no? Querríamos que hubiese tiempo también, después de la intervención de cada uno de nosotros, para un pequeño diálogo, y entonces siempre estamos luchando con el reloj. Por otra parte, al final seguro que podremos también dialogar, si no se van ustedes muy pronto. Bien, en la historia de la poesía, o que de la poesía española contemporánea se ha hecho en nuestro país, la figura de Juan Ramón Jiménez casi siempre se ha circunscrito a unas coordenadas que en mayor o menor medida simplifican su trayectoria, reducen su influencia y sobre todo ignoran su poesía mejor, la que el poeta escribió en América entre 1936 y 1954, a pesar de las dificultades y penurias del exilio. Una de las divisas fundamentales de Juan Ramón, a la que permaneció fiel durante toda su vida, fue la de no conformarse con lo conseguido, la de ir siempre más allá. El más, camino único de la sabiduría, decía. Hay un aforismo de él que define de la mejor forma lo que estoy diciendo. Dice Juan Ramón: mi mejor obra es mi constante arrepentimiento de mi obra. No hay en esa frase negación de la obra anterior o ruptura con el pasado, sino maduración, crecimiento y, como consecuencia de ello, sucesión, cambio, metamorfosis. Como consecuencia de esa fidelidad sostenida, el poema Espacio y los libros finales que Juan Ramón escribió en América, en el otro costado, Una colina meridiana, Dios deseado y deseante y de ríos que se van, que se reúnen todos en Lírica de una Atlántida, se erigen hoy como cumbre final
de un camino de conocimiento y de un compromiso único con la palabra poética que Juan Ramón mantuvo hasta el final y que difícilmente encuentran paralelo en la historia de la poesía moderna en nuestra lengua. La pregunta obligada hoy es: ¿cuál fue el eco del último Juan Ramón, del Juan Ramón exiliado en tierras americanas, entre los poetas de la España de los años 50 y 60 e incluso posteriormente? El tema merece, evidentemente, un capítulo mucho más extenso del que aquí podemos dedicarle, pero no deja de ser significativo que dos de los poetas más renombrados de la llamada generación del 50 o del medio siglo, que, entre paréntesis, dos de los poetas que peor entendieron la poesía última de Juan Ramón, hayan tenido una influencia decisiva en gran parte de la poesía española posterior. Me estoy refiriendo a Ángel González y a Jaime Gil de Viedma. Así, el primero, Ángel González, dedicó un libro a Juan Ramón para, entre otras cosas, referirse a su poesía final como, cito literalmente, el jeroglífico en el que desemboca su extensa obra lírica. Y el segundo, Gil de Viedma, en un tristemente célebre texto publicado en el centenario del poeta en una revista editada también aquí en Barcelona, Camp del Arpa, calificó a Juan Ramón de poeta menor y lo insultó abiertamente. Bien, la culminación de todo este despropósito fue la publicación en 1960, también en esta ciudad, de la antología 20 años de poesía española, 1939-1959, casi el arco cronológico del exilio de Juan Ramón, preparada por el crítico José María Castellet, con la indispensable ayuda de los poetas Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma y José Agustín Goytisolo. En ella, en esta antología, no solo se excluyó a Juan Ramón, sino que se justificó explícitamente esa exclusión en el prólogo, aduciendo, y cito literalmente, la falta de vigencia histórica de su escasa obra última. Hay que decir que hacía 6 años se había publicado en una revista importantísima española, Espacio, uno de los pocos textos que Juan Ramón publicó en España y casi el último que publicó en vida. Pero los libros estaban allí. Estaba La Estación Total, editado en Argentina en el 46, estaba Animal de Fondo, editado en el 49, estaba Romances de Coral Gables, pero aquí no es que no lo conociesen, sino que yo creo que fundamentalmente el problema es que no lo entendieron. Solo muy recientemente algunos poetas han subrayado la grave trascendencia que tuvieron esa incomprensión y desinterés hacia la obra del autor de Espacio para la evolución de la poesía española de posguerra. De todos ellos fue José Ángel Valente, que para nosotros fue una persona muy querida y un maestro, quien en los últimos años de su vida lo manifestó de forma más abierta y rotunda. En 1999, cuando se edita la primera edición de Lírica de una Atlántida, un año antes de la muerte del poeta, de José Ángel Valente, Valente escribió: «Cuando la guerra civil dispersó por el mundo a tantos españoles, Juan Ramón era ya, con Machado, el poeta central de la tradición poética española en el presente siglo. En los años de posguerra, la lejanía, la funesta evolución de la poesía peninsular, la viciosa mala voluntad de las personas hicieron de Juan Ramón una figura muy metódicamente silenciada, cuya obra no tuvo gravitación, por desgracia nuestra, en la escritura de estas latitudes. Sus libros finales lo llevan en el mundo de la experiencia poética mucho más allá de lo que alcanzó la llamada generación del 27, en la que solo hay 2 poetas que acaso pueden ser aproximados a él en el orden de la intensidad creadora: Lorca y Cernuda». Así pues, y ya voy acabando, las palabras que el propio Juan Ramón escribió sobre el dominio del realismo en la historia de la poesía y de la cultura españolas parecerían haber sido dichas para retratar, esas palabras que Juan Ramón escribió en los años 20 o 30, parecerían haber sido dichas para retratar la realidad de la poesía española de posguerra. Son unas palabras que quiero citar ahora, en gran medida para describir ese panorama, aunque Juan Ramón las escribiese, como digo, estando en España mucho antes de su exilio a América. Dice Juan Ramón: «España, país realista. Casi toda su producción literaria artística es realista. Ni ciencia ni abstracción por falta de respeto, silencio y bienestar».
Los místicos, excepción única, tenían celda, comida necesaria y respeto, porque su espiritualidad era religiosa, única salida espiritual tolerada en España. Lo moderno es realista también. Cuando un poeta, yo, dice Juan Ramón, pretende subir a otro plano más alto, no lo ven, no lo miran. Gracias. Bien. Cedo la palabra en primer lugar a Rosa García Gutiérrez. Bueno, pues gracias. No sé, más cerca. Más cerca. Bien. Bueno, cuando Alfonso me pidió que hablara del vínculo de Juan Ramón con la poesía hispanoamericana, la verdad que tardé en decidir cómo hacerlo porque hay pocas facetas de Juan Ramón tan inconmensurables, también tan desconocidas como su diálogo con Hispanoamérica, diálogo que además constituye uno de los contextos desde los que hay que leer al dolorido pero entusiasta, alucinado pero meditativo Juan Ramón del Exilio, ese poeta que escribió con esa fusión increíble de control y de éxtasis, de precisión y de embriaguez los poemas de ese libro, ¿no? Los poemas que hoy nos convocan. Se ha tendido algo, de esto ha dicho también ahora Alfonso, se ha tendido a segregar a Juan Ramón de su tiempo o incluso de sus tiempos porque según la periodología literaria canónica, que no es la suya, él tiene otra periodología distinta que, al menos bajo mi punto de vista, es más acertada, pero en fin, habría pertenecido Juan Ramón a varios tiempos literarios y normalmente se le ha ido segregando de prácticamente todos y cada uno de ellos. Pero si la caricatura del poeta torremarfileño, hipocondríaco, hipersensible, hipersusceptible también ha sido siempre injusta, lo es especialmente cuando por ella se mira al Juan Ramón que escribió los impresionantes poemarios que forman Lírica de una Atlántida, que son poemarios totalmente integrados en su tiempo, respuestas, ¿no? Probablemente inhabituales, extrañas en esa época, en ese momento, pero respuestas a su tiempo y respuestas además a las poéticas dominantes en su tiempo. Se sabe poco del Juan Ramón del Exilio y eso además ensombrece y reduce al más conocido, al Juan Ramón de Platero, al Juan Ramón del Diario, al Juan Ramón de la Segunda Antología, ¿no? Que es un Juan Ramón cuya historia siempre se le pone el punto y final con la pugna con Neruda, con la pugna con el 27, y sin embargo ese Juan Ramón crece y hasta se convierte en otro Juan Ramón, ¿no? Se nos revela como otro Juan Ramón mejor cuando se le contempla desde su verdadero, larguísimo y duro final, ¿no? Que no fue esa pugna con el 27, que no fue esa pugna con Neruda, sino que fue un final de 20 años de aprendizajes, de caídas, de elevaciones, de voluntarioso crecimiento, incluso de empecinado crecimiento personal y literario, y que son 20 años que pasó fuera de España. En ese sentido, la poesía posterior a 1936 de Juan Ramón y los contextos que la nutrieron, que la explican, que la convierten además en una obra clave del siglo XX, debería servir para discutir la demonizada imagen de Juan Ramón, cuyos inspiradores, cuyos legitimadores, incluso cuyas razones, cuyas pasiones, cuyas pulsiones más o menos conocemos, y que lo han convertido en una especie de contrafigura recurrente, contrafigura contra el 27, contrafigura contra Neruda, contrafigura hasta contra Machado. Pero además esa poesía posterior al 37 de Juan Ramón debería servir para algo más, que es iluminar una zona de la poesía de los 40 en adelante, que se ha quedado en tierra de nadie, porque es un tipo de poesía que rompe con el relato lineal y causal que se ha impuesto para describir la historia de la poesía del siglo XX, que además con una causalidad dependiente de una idea de ruptura que no siempre es real, ¿no? De manera que cuando en 1949 se publica en Buenos Aires ese canto enloquecido, y esta es una expresión de Juan Ramón que quizás es la que mejor describe el libro Animal de Fondo, cuando se publica en el año 49 Animal de Fondo, que es un libro escrito en estado de gracia desde el título, porque el título es soberbio, era comprensible tal vez que no llamara la atención, porque era un libro que en ese momento se salía de las rutas por las que transitaba la poesía moderna, aunque en realidad Animal de Fondo era un libro
que representaba una ruta absolutamente implícita en la tradición moderna y, de hecho, probablemente la más fiel a esa tradición, que fue una tradición en la que Juan Ramón se mantuvo impenitente hasta el final, ¿no? Pero ya han pasado muchos años y aunque en ese momento tal vez ese libro podría resultar una rara avis, ya es momento de que ese libro absolutamente valiente, extraordinariamente valiente, libre, insobornable, sirva para tirar del hilo de esa olvidada región de la tradición moderna posterior a las vanguardias históricas, que cuando se produce lo que Walter Benjamin llama el fin del aura, persevera en el aura. Y persevera en el aura, que es la idea del arte como religión, de maneras muy diferentes, muy distintas, muy interesantes, algunas, otras menos, pero que incluye también retornos a las religiones tradicionales. Ese no es el caso de Juan Ramón. Juan Ramón no retorna a ninguna a ninguna religión tradicional. La religiosidad de Juan Ramón es antieclesial y es hasta blasfema, y por eso en gran medida no la puede tomar el franquismo. Pero no se puede pasar por alto que su indagación hasta lo más hondo y desde una fe con muchas caídas, ¿no? Su indagación en el lenguaje poético como vía de comunión de lo visible y lo invisible, del tiempo y del no tiempo, de los espacios y su superación, de la muerte y la vida, del yo y los otros yo, ¿no? Del yo que está en medio de todo y fuera de todo, como él mismo se define en un momento determinado en esta época, de la evidencia y la evidencia. Él habla realmente de evidencia e imaginación, pero quizás esa expresión, la idea de la poesía como una fusión de lo evidente y de lo vidente, ¿no? Eso fue para Juan Ramón una respuesta al mundo de su tiempo, ¿no? A un mundo que él veía deshumanizado, en guerra, una guerra tras otra, la guerra civil, la guerra mundial, desespiritualizado, enajenado, equivocado, errabundo. Para Juan Ramón, alejado de su propia verdad, olvidado de sí mismo, y por eso para él un mundo violento, escéptico, materialista y nihilista, y que es un mundo al que él se refiere así, con esas expresiones, en las conferencias que pronunció incansablemente en las Américas, esas conferencias que forman su política poética y que se empeñó en comunicar tras el golpe franquista y el inicio de la guerra civil allí donde pudo hablar. En ese largo final ascendente que para Juan Ramón fue el exilio, Hispanoamérica fue absolutamente fundamental. Pero también hubo una América antes de América, y me voy a referir a ella muy brevemente, una América soñada primero por el niño, maravillado ante el horizonte de nuevas tierras que se le abrían en el monasterio de la Rábida, y él a eso se refiere porque el monasterio de la Rábida en Huelva tiene cofres con tierra de todos los países hispanoamericanos, y él conectaba con esa tierra y soñaba con lo que podría esa tierra proporcionarle, ¿no? Y también hubo una América libresca que conduce primero al adolescente deslumbrado por Darío, cuyos cantos de vida y esperanza editó con devoción. El Darío que lo nombró poeta en 1900 con ese soneto mágico que luego él usó como atrio para ninfeas y que ya viejo Juan Ramón decía que era el prólogo a toda su obra. Era casi para él un breviario, una oración. Y el Darío al que consagró como su maestro y hermano permanente en mi Rubén Darío. Conduce después al hombre que en el contexto de la institución libre de enseñanza y de la residencia de estudiantes, cuando estaba intentando concretar y profundizar en la dimensión ética y política de su literatura, inició un intercambio intelectual con Alfonso Reyes y con Pedro Enríquez Ureña, con los que nunca dejó el contacto epistolar, y esas relaciones son fascinantes y que además le abrieron las puertas a una comprensión mejor, menos exótica, menos prejuiciosa del hecho literario hispanoamericano. Y conduce al poeta maduro que sostendría con el joven Neruda una, se sabe, legendaria, trifulca, generacional, esperable dentro del engranaje de la tradición moderna y su dinámica de ruptura y antagonismo, pero en realidad una poética más actuada, que de fondo más de piel probablemente que de poética, aunque también de poética sin duda, que tuvo una segunda parte mucho más interesante después, cuando el contacto real, físico, con América, con la América hispánica en el exilio, le ofreció a Juan Ramón las claves para comprender a Neruda.
Y efectivamente otra América se abre en 1936, cuando encuentra en la joven poesía cubana, que le recibe con los brazos abiertos, que le ofrece su brío promisorio, un bálsamo para la herida de la guerra e incluso un antídoto para el viciado ambiente literario de Madrid. La salida de España no fue para Juan Ramón simplemente mudarse de escritorio, ¿no?, como a veces se ha pensado. Su huella no se limitó a un pronunciamiento de su melancolía o a la rememoración nostálgica de la España que pudo ser. La experiencia del exilio para Juan Ramón fue brutal, fue radical, fue completa, y hay un antes y un después de la guerra en el hombre y en el poeta, en su poesía, en su mapa y relato de la tradición poética hispánica moderna, y también en su poesía. Una poesía que en ese momento, una poética que en ese momento va a intensificar sus fundamentos éticos y políticos. Y de hecho Juan Ramón es un caso particularmente poderoso de resiliencia, porque esa pulsión de restitución personal, esa acción invisible que toda resiliencia implica, es lo que marca la dimensión constructiva desde un punto de vista humano, desde un punto de vista social, de todo el trabajo que hace Juan Ramón con la poesía en América, y que no se limita a escribir poesía, es mucho más que escribir poesía. El modo en que Juan Ramón integró el exilio en su vida, supuró el exilio y logró hacer de él otra razón para perseverar en la poesía como cultivo necesario del espíritu, dio sentido a todo lo que, pese a sus crisis depresivas, pese a su dolor, emprendió a partir de 1936. Primero en Cuba, donde pronunció las primeras conferencias, donde fue testigo amoroso, y es expresión suya, de un fulgor poético que lo reconcilió con las nuevas promociones y le abrió los ojos a la singularidad latinoamericana, prohijó al grupo Orígenes y entabló con un ya apabullante Lezama Lima un coloquio encendido, ardiente, que es otra palabra juanramoniana fundamental, en el que enseñó a Lezama, pero del que aprendió. ¿Y qué aprendió? Lo diría en el retrato que hizo de Martí nada más salir de Cuba. Y dice Juan Ramón: hasta Cuba no me había dado cuenta exacta de José Martí. Lo que significa, hasta este Martí cubano no me había dado cuenta exacta de Hispanoamérica. Y ese darse cuenta es lo que ocasiona esa segunda parte del affair con Neruda, que se tradujo en una carta pública a Neruda en la que rectificó sus ataques y escribió: mi larga estancia actual en las Américas me ha hecho ver de otro modo muchas cosas de América y de España, entre ellas la poesía de usted. Y es ahí cuando reconoce que es una poesía auténtica, hispanoamericana auténtica. Y dio lugar también a un ensayo que se llama América Sombría, en interrogantes, en respuesta a otro de José Revueltas, donde el aprecio de Juan Ramón por lo genuino americano, por el acento propio y distinto de las literaturas hispanoamericanas, es absolutamente explícito. Luego vinieron los Estados Unidos, donde él, ya sabiéndose definitivamente desterrado de la España interrumpida en el 36 y de su lengua, y sin olvidarlas, aceptó o decidió estratégicamente conterrarse en un espacio y un tiempo nuevo. Decidió dejar de ser el ausente, decidió dejar de ser el habitante de otro costado, y miró hacia la América en la que podía reencontrarse al menos con su lengua, ¿no? Y ahí aparece en 1948 Buenos Aires, donde tras una crisis terrible, una crisis depresiva terrible, volvió a creer en un futuro posible iluminado por la poesía, entendida como movimiento por el espíritu y la belleza, un movimiento ante la debacle mundial, la violencia, lo que él llamaba la máquina, que es una palabra de Enrique Ureña, el capital, lo deshumano, el nihilismo, la generalización de las poéticas encuadradas en la limitación del realismo, como él mismo diría, un movimiento, por tanto, por el espíritu y la belleza que él creyó ver en la juventud argentina, estimulando esa poesía en certámenes, redondeando sus conferencias para ofrecérselas a esa juventud argentina, y a cuyo calor logró mantener durante unos cuantos meses el estado de gracia desde el que escribió Animal de Fondo, ¿no? Y finalmente, y voy terminando, Puerto Rico. En este último, Juan Ramón, de Puerto Rico no se sabe casi nada, ¿no? Pero se implicó en labores de difusión y estudio de la literatura puertorriqueña. Escribió un texto apenas conocido que se llama Indigenismo,
denunciando que lo indígena hubiera sido durante mucho tiempo ruina, lo cito a él, documento o incentivo para el turista, y aplaudiendo a filólogos, antropólogos, arqueólogos, historiadores que desde comienzos de siglo estaban trabajando para indicar lo que él llamaba la realidad verdadera de lo indígena, apuntalando una conciencia de lo propio latinoamericano que él se alegraba de percibir así. Él le encantaba percibir en la literatura hispanoamericana su acento, su estilo. El américo-hispano tiene lo popular propio, dice Juan Ramón, porque lo tenía ya en su civilización primera, y ese convencimiento tiene que entrar fatalmente en su vida actual y modificar en lo sucesivo su expresión literaria y no literaria. Aunque tal vez lo más relevante de estos años fue su curso sobre el modernismo, que es una relectura crítica de la poesía hispánica moderna de costado a costado, convirtiéndola en territorio único al que pertenecer, cifra de su visión de una poesía hispánica diversa pero en comunicación enriquecedora del idioma compartido, del fondo compartido, y un acto de fe en la vigencia de la concepción poética de la modernidad en los albores de la posmodernidad. El mismo año de este curso, del año 53, escribe Juan Ramón: Hispanoamérica no debiera llamarse mejor hoy Américo-Hispania. Esta América total fue mayor de edad cuando debió serlo y quiso, como era natural y lógico, emanciparse. Entonces debió cambiar de nombre significador, debió llamarse, como hoy la llamo, Américo-Hispania, y sus hijos Américo-Hispanos. Yo por lo menos la llamaré y los llamaré así porque me gusta hacerlo. La Américo-Hispania, esto es muy de Huelva, de Sevilla, porque me gusta. Sí, él mantiene algunas veces en su forma de escritura expresiones muy andaluzas, y quienes somos andaluzas lo reconocemos, ¿no? Bueno, la Américo-Hispania literaria, ese decir poético en español con reverberaciones y ecos de su patria natal y promesas de futuro, fue por momentos otra patria para Juan Ramón en la que radicarse y justificarse, en permanente batalla contra su dolor y su enajenación, un dolor y una enajenación íntimos por sus crisis depresivas, también histórico. Él veía esa enajenación, ese dolor en el mundo. Juan Ramón se hizo en América todavía más inagotable, más verdadero, más él, más todos, más creador de cuñas, de luminosa belleza, con la que restituirnos, con las que restituirse. A este Juan Ramón lo determinó la experiencia del exilio que deja en quien la vive y en la literatura en que se inscribe una cicatriz para la memoria colectiva, una herida, pero también una curación, o al menos un intento, una necesidad de curación, y es injusto que la caricatura del torremarfileño insidioso haya cercenado al verdadero Juan Ramón de esa memoria colectiva y de sus usos y de sus diseños institucionales. Si sus últimos años en España fueron de disputa por su lugar público, por la vigencia de su poética, en América Juan Ramón se redescubrió en un contexto más amplio, en un fondo en el que percibió además un entusiasmo vivificador que lo ayudó a nutrir la fe en la poesía en un mundo en crisis, un mundo que él veía en crisis y también en su propia crisis. Cito a Juan Ramón: países más ávidos de cultura que los americanos es difícil hallarlos. Tampoco países donde la cultura mire desde todas partes con más ilusión y amor. Lo que los hispanoamericanos pueden hacer en este siglo no puede graduarse. Animamiento, comprensión, avivo. Eso dijo en Buenos Aires de verle Juan Ramón a América. Y son palabras que definen también, pienso, lo que muchos y muchas poetas de América recibieron de él y lo que determina ese diálogo de Juan Ramón con Hispanoamérica al que me refería al comienzo. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Rosa. Cedo la palabra ahora a Sam Abrams. Primero de todo, unas palabras de agradecimiento a Casa América por acogernos y, sobre todo, a Alfonso Alegre por montar este acto
y por todo lo que ha hecho para facilitar el acceso a la obra del gran Juan Ramón Jiménez. Yo quería hacer dos cosas. Uno, plantear unas cuestiones de la recepción de la obra de Juan Ramón y luego saltar de continente, del mundo de Sudamérica al mundo de Norteamérica, que creo que es un aspecto que no se ha estudiado en profundidad y no se ve exactamente cómo figura en el diseño general de la obra de Juan Ramón. Yo cuando hace muchísimos años aprendí el castellano y empecé a leer obra literaria en el original, cuando tropecé con Juan Ramón y lo leí, no podía creer la grandeza de este poeta. La verdad es esa. A lo largo de los años que he vivido aquí, hay dos autores que han justificado de sobras haber aprendido el castellano, bien como para leer originales, que es Cervantes y Juan Ramón. Juan Ramón tiene una recepción dificilísima, que es un cúmulo para mí de estupideces. La primera, evidentemente, es el franquismo, que lo que hace el franquismo es como que él no da el brazo a torcer. Lo que hacen es lo que llaman en inglés damning praise, es decir, que lo alaban, pero lo alaban a la baja. Y de aquí nace este mito del andaluz universal. Muy bien, que es decirle, es usted un provinciano. Luego, la priorización de ciertas obras, como Platero. Todo el mundo, los ojos de azabache, se lo sabe, y no sabe nada más de Juan Ramón. Y eso es una manera encubierta de decir estamos delante de un autor para niños en el fondo, porque es un niño un poco crecidito, pero al fin y al cabo es un niño. Luego hay el problema del exilio. Hay miembros del exilio, autores del exilio, de primera y de segunda. Los de primera, cuando vuelven, les hacen muchas fiestas y está todo muy bien y se reintegran, como fue el caso de Alberti o el caso de María Zambrano. Luego hay los de segunda, los que no volvieron, o los resistentes, y estos se les castiga. Es así en la literatura catalana, en la literatura gallega, en la literatura española, y Juan Ramón es víctima. Luego hay otra cuestión, se habla siempre de la gran comunidad de hispanohablantes. Hay una distancia cultural entre aquí y América que es de muy señor mío, y solo sabemos una poca cosa de lo que es la extraordinaria realidad del mundo hispanoamericano. Esa es la verdad, y cualquiera que haya viajado allí lo sabe. Luego, la transición democrática, cuando llega, que podría poner cada cosa en su sitio, pues no pone a Juan Ramón en su sitio. Juan Ramón sigue ahí aislado y castigado. Luego hay una cuestión que me parece muy importante, que es la hipocresía de ciertos autores españoles. Traté a Jaime Gil durante muchos años, sé que era un eliotiano absolutamente convencido, y un eliotiano convencido, ¿cómo puede no reconocer la hermandad entre Espacio y los poemas largos de Eliot, empezando por La tierra baldía de 1922? Entonces, ¿cómo puede ser un anti-Juan Ramoniano luego decir que Espacio no es nada? Eso es hipocresía. Así abiertamente y ya está. Hay otra cuestión, que es los estudiosos de la obra de Juan Ramón en el extranjero, todos pertenecen a una raza extraña que se llama hispanistas, que son como una especie de arqueólogos de lo español. Entonces, no se abren a sus propias comunidades para dar a conocer estas obras.
Y entonces van a congresitos y van estudiando. Y Juan Ramón, en el mundo norteamericano, es pasto de los hispanistas, con lo cual se ha estudiado, pero no se ha divulgado, no se ha promocionado. Y Juan Ramón en Estados Unidos es un extraño, siendo uno de los más grandes poetas del mundo. Punto. Punto. Luego hay otra cuestión que me parece más sutil, que es que Juan Ramón, a partir de 1913, cuando entra Zenobia Camprubí en su vida, él da un giro poético, me parece muy marcado. Y entonces abandona todo lo que era la cultura francesa y se acoge mucho a la cultura norteamericana y a la cultura inglesa o la cultura anglosajona en general como referente cultural. Y creo que esto le ha producido problemas en este país porque la gente identifica un substrato cultural que no es puro y no es cristalino, que sale de España y nutre España, sino que hay cosas raras en su obra que no se explican por la tradición española. Y luego hay la cuestión lamentable de que cuando recibió el premio Nobel estaba ya él en otra fase, le llegó tarde en su vida, en un momento trágico de su vida, con lo cual no lo pudo aprovechar. Normalmente el premio Nobel la gente lo aprovecha y promociona su obra y todo el mundo lo conoce de Pekín a Maracaibo y dando la vuelta al mundo. Y a él no le pasó. Él es, a mi modo de entender, uno de los grandes poetas del mundo, sin duda. 1. 2. Lírica de una Atlántida que tenemos gracias a los esfuerzos de Alfonso. Es para mí el más gran libro de poemas que es de la poesía española del siglo XX. No conozco ninguno que vaya más allá estéticamente, intelectualmente, humanamente que este libro, que me parece uno de los libros más mal leídos de la poesía española moderna. Dicho esto, paso a otra cosa, que es su relación con el mundo anglosajón, que ya lo había descubierto antes, está clarísimo, había leído Shelley y otros románticos, pero se intensifica evidentemente con la relación con Zenobia. Y Zenobia me parece a mí, aunque está en la sombra, que es una figura de peso absoluto en la vida y la obra de Juan Ramón. Porque recordemos aquella famosa anécdota cuando Juan Ramón le tira los trastos al principio y ella sí lo mira y le dice: pero hombre, es usted un viejo. Esa idea de que él pertenece a una época anterior a la suya, quiere decir que ella pertenece a la época nueva, que es la época moderna. Y ella es quien le lleva a Juan Ramón Jiménez, por lo menos en el marco del mundo anglosajón, a la modernidad, porque sabe que es lo mejor para él. Durante el cortejo, digamos, el festejo, luego la boda, ella intentó remozar la persona, el ser humano, y luego se pone manos a la obra para remozar el poeta, pinchándole la curiosidad y nutriéndole de otros referentes. Y entonces es curioso seguir esta época primera y ver qué poetas lee y por qué. Y ella está detrás y le está ahí procurando los textos. Y vamos a leer esto, vamos a leer lo otro. Entonces hay poetas del 19 que hicieron el salto a la modernidad. Ya estaban muertos, pero es el siglo XX que reconoce su obra en su justa dimensión, que es el caso de Robert Browning y el caso de Emily Dickinson, que él los lee y los tiene como referentes. Luego hay un segundo grupo de poetas que lee, que son poetas que nacieron en el XIX, cruzan la frontera con el siglo XX y luego
se adaptan al siglo XX y se hacen poetas modernos, como es el caso de William Butler Yeats, como es el caso de Robert Frost, como es el caso de Edgar Lee Masters. Y es así. Y además uno puede leer su obra, igual que la obra de Juan Ramón, y ver que hay un principio muy decimonónico o finisecular, y en un momento se produce un cortocircuito y hacen el salto y van a la modernidad. Así de claro. Y luego hay un tercer grupo, que es el grupo de poetas que ya directamente están incidiendo en la tradición para renovarla. Y él conoce de primera mano el primer intento de rejuvenecer, de regenerar la tradición anglosajona, que es el imaginismo de mano de Amy Lowell en Boston y Ezra Pound, digamos, en Inglaterra. Y de todo este embrollo sale Diario de un poeta recién casado, de 1916, y una nueva manera de ver la poesía, vivir la poesía y escribir la poesía a partir de esta fecha de 1916. Y me parece que Diario de un poeta recién casado nunca se ha estudiado correctamente desde esta perspectiva, de este choque frontal de un hombre finisecular que su mujer y sus circunstancias personales le están llevando a otro mundo con otra visión y un mundo mucho más avanzado que el mundo de donde salía él. Luego, cuando él va avanzando por este camino, va extremando su contacto con la literatura moderna en el mundo anglosajón y descubre tres grandes maestros de la alta modernidad, que es evidentemente T.S. Eliot, Ezra Pound y un poco menos Marianne Moore, pero sobre todo Eliot y Pound como ejemplos. Entonces nosotros sabemos perfectamente que conoció la obra de Eliot ya en los años 20, a mediados de la década de los 20, y se reafirma en el año 30, cuando Jorge Guillén, a uno de los discípulos que tenía relación, le regala Ash Wednesday, miércoles de ceniza, de Eliot. Y el otro se lo lee. Y traduce hasta incluso algún fragmento. Luego viene que él conoce en 1936 The Oxford Book of Modern Verse, que es una antología que se hace siempre encargando la antología a un gran poeta en ejercicio para que haga su selección. La versión de 1936 era de William Butler Yeats. Y entonces ahí Yeats, que ya se ha hecho moderno a partir de un libro de 1914 que se llama Responsabilidades, ya ejerce de maestro de las nuevas generaciones. Entonces Juan Ramón ahí conoce muchísimo lo que hay de poesía moderna en lengua inglesa. Luego conoce la obra de Ezra Pound en esta misma época y luego establece una relación personal con Ezra Pound. Cuando ellos vivían en Washington, lo iban a ver alguna vez en su encierro forzado en un hospital psiquiátrico, y ahí todo este fermento llega a la obra de Juan Ramón, y en el fondo es lo que hay detrás, es lo que produce la escritura de Espacio. Espacio es su manera de interpretar el poema moderno largo de la alta modernidad de Eliot y Pound, que fue, digamos, una especie de enfermedad que se extendió por todo el planeta. Porque la modernidad, una de las cosas que hace es replantearse la lírica y replantearse la épica, el poema largo. Y la gran pregunta era, ¿puede existir en el siglo XX
ya un poema largo o no? Y la respuesta es que sí, pero en condiciones artísticas y estéticas y intelectuales distintas que el siglo XIX. Y entonces, Eliot con sus poemas, Pound con sus cantos, Paul Valéry, Rilke con sus elegías de Duino, Anna Akhmatova con su Requiem y con su poema Sin héroe, Gorostiza con su Muerte a lo lejos, Octavio Paz, Piedra de Sol, y así sucesivamente, hasta que todo el mundo tiene su poema largo moderno. Así es. Y Juan Ramón procuró para la literatura en lengua española su poema largo moderno como propuesta. Y para mí es una propuesta absolutamente vigente aún. Y luego él produce Animal de Fondo, que es una de las maravillas de la lírica mundial, y así es. Y para terminar, permítanme que farde un poco y les lea un fragmento de un poema de Ezra Pound. Ezra Pound era un hombre que se propuso saber más que nadie en el mundo de las tradiciones líricas del mundo. Así de chulo él. Y creo que bastante lo consiguió. Entonces, toda esta información sobre las tradiciones líricas del mundo, orientales y occidentales, a lo largo de la historia, él lo vierte en este poema extraordinario que es The Cantos. Y entonces, cuando nosotros miramos The Cantos, tiene una estructura muy clara y hay un momento decisivo en que el poema da un giro, que es justamente en la parte que Pound publicó en 1955 en Italia, 56 en Estados Unidos y 57 en Inglaterra, que es Section Rock Drill de los Cantares, que es el canto 85 al 95. Aquí es donde todo este poema de 600 páginas da el giro y va hacia la constatación de la existencia del paraíso. Y es justo en el poema 90 donde empieza Pound a elaborar su teoría del paraíso, en plan dantesco. Y es ahí justo donde sale Juan Ramón. Él había leído, el Pound había leído Animal de Fondo y se había quedado absolutamente pasmado. Y lo celebraba muchísimo. Y además le informa en una carta que seguro que a Eliot le gustaría leer Animal de Fondo, a ver si lo traduces al francés o alguien lo hace, porque él evidentemente no leía español. Y no pudo ser, pero para Pound, con Eliot, que encabezaba en la modernidad poética angloamericano durante más de medio siglo, que diga, este es de los nuestros, y que lo coloque en un momento absolutamente esencial o crucial del desarrollo del poema de su vida, que es los cantos, yo creo que significa algo. Aquí va. Sibylla, from under the rubble heap me elevaste, from the dulled edge beyond pain me elevaste, out of Erebus, the deep lying, from the wind under the earth me elevaste, from the dulled air and the dust me elevaste, by the great flight me elevaste, Isis Koanon, from the cusp of the moon, Melavasti. The viper stirs in the dust, the blue serpent glides from the rock pool, and they take lights now down to the water, and lamps flow from the rowers, the sea claw drawing them outward.
De fondo, said Juan Ramón, like a mermaid, upward by the light perpendicular, upward and to Castalia. Gracias. Muchas gracias, Sam. Y paso ahora la palabra a Aurelio Major. Gracias. Buenas noches. Los agradecimientos los obvio, simplemente para deciros que, pues bueno, aprecio mucho que Casa América Cataluña haya organizado este acto gracias a la iniciativa de Alfonso y de Victoria. Y sobre todo, lo que sí quisieras es recalcar que cuando todos ya no estemos por aquí, las ediciones no solo de la correspondencia, sino de la crónica del Nobel, así como este encuentro fugaz que acaba de recibir muchísimos reconocimientos de García Lorca y Juan Ramón en Granada, además del fundamental Lírica de una Atlántida que hoy, pues casi que más que presentamos, conmemoramos, van a quedar en la historia de la edición, y si no, mírense la correspondencia, que es una edición verdaderamente modélica, para todos los que sigan leyendo a Juan Ramón, aunque sea la inmensa y sigan siendo la inmensa minoría en las catacumbas. Yo solamente tenía preparado, y para no extendernos demasiado en la presentación, tenía preparado una suerte de anecdotario que daría cuenta de la importancia que la obra de Juan Ramón tuvo en América Latina, sobre todo en Argentina, en Uruguay y en México. Me limito, digamos, una de las primeras amistades americanas, estoy obviando la de Rubén Darío porque es más o menos conocida, pero lo es algo menos porque es un escritor también poco leído ya, que es Alfonso Reyes, a pesar de que es un escritor delicioso. El propio Borges decía que era la mejor prosa que se escribía en América. Y un elogio de Borges, que todo el mundo conoce, pero a Alfonso Reyes, tiene su mérito. El 2 de octubre de 1914 en Madrid, porque Alfonso Reyes vivía a la sazón en Madrid, y además le debió pues sus inicios como editor en más de un sentido, y su presencia además en Madrid y su reconocimiento a Juan Ramón Jiménez, escribe en su diario, el 2 de octubre del 14, tardes del Ateneo, compañía de geniecillos indiscretos, amistad naciente de Díez Canedo, que conoce la literatura mexicana. Él me presenta con Acébal en la lectura, para cuya colección de clásicos preparé un Ruiz de Alarcón. El caballeroso Acébal, mientras nos recibe, apura un vaso de leche. A su lado, otra barba francesa, o mejor, del Greco. Juan Ramón Jiménez, sonrosado y nervioso, dueño de raras noticias médicas adquiridas a través de exquisitos males, me mira con ojos desconfiados y ariscos. Pronto seríamos grandes amigos. En 1922, Alfonso Reyes escribe a propósito de la publicación de la segunda antología poética: el arte de Juan Ramón Jiménez está cifrado en esta poesía. En ese entonces todavía no se había hecho la distinción que Paz después, subraya en El arco y la lira entre poesía y poema. Está cifrado en esta poesía: palabra mía eterna, oh, qué vivir supremo, ya en la nada la lengua de mi boca, oh, qué vivir divino, de flor sin tallo y sin raíz, nutrida por la luz, con mi memoria, sola y fresca, en el aire de la vida. Dice Reyes: todas las poesías de un poeta, continúa pensando Juan Ramón, son fases de una sola poesía, y de aquí la necesidad, por una parte, de revisar continuamente cada verso, cada poesía, cada página y cada libro, de suerte que cada nueva edición desespere a los eruditos con sus 1000 problemas de variantes y retoques, más o menos sensibles a los extraños, pero exigidos por la severidad del juez interior. Hablamos el mismo idioma que el escritor español, pero nuestros mundos no son estrictamente contemporáneos, dice Alfonso Reyes. 1922 es el año de la publicación de La tierra baldía de Eliot.
Todo poema bueno siempre es moderno. Por eso la depuración retórica de Juan Ramón Jiménez fue tan benéfica para todas las generaciones en América Latina. Quizá uno de sus intérpretes más lúcidos, aunque incompleto y en ocasiones injusto, fue justamente Octavio Paz en varios de sus libros. Paz se refiere, y me voy a permitir leer aquí un pequeño texto, referido justamente a la importancia que tuvo la publicación de Espacio y la obra de Juan Ramón Jiménez, al menos durante 15-20 años en América Latina. Para el que toda creación verbal en el siglo XX es crítica y toda crítica es creación, y repite como un disco rayado lo que significó para los hispanoamericanos Poeta en Nueva York y Espacio, ambos publicados por primera vez en México. Conoció desde luego a Juan Ramón Jiménez en Washington, en 2 días, según él mismo dice, inolvidables de té, pastelillos, poesía y chismes. Al referirse a Rubén Darío en 1940 como un poeta vasto y poderoso que contenía a todos los que lo siguieron, igual que Juan Ramón, al que calificaban de abuelo, contiene a todos sus discípulos, escribe Paz, que ha llegado más alto, ha tocado más cielos y ha rozado con dedos de viento a la poesía en su última desnudez, aún de carne, pero no tiene su cuerpo, su espesor. 42 años más tarde afirma que, nacida en el modernismo, la poesía de Jiménez, como él mismo lo dice en uno de sus poemas, era una reina fastuosa de tesoros. Después, la reina comienza a desnudarse y aparece ante nuestros ojos, paulatinamente, una muchacha desnuda. Desnudez quimérica, el cuerpo real de la mujer se ha convertido en un haz de reflejos, ondas y destellos. La influencia de Jiménez fue doble, fue un freno ante las desmesuras de la vanguardia y al mismo tiempo desvió sus ímpetus y diluyó sus poderes de subversión creadora. Si la función del modernismo americano consistió en recordarle a España su perdida universalidad, fertilizando su casticismo romántico y naturalista, la obra de Darío y después la de Juan Ramón posee un sentido semejante, devolverle a la poesía su movimiento y su vivacidad, su espíritu petrificado en esa deslumbrante parálisis en que culmina el modernismo. En la evolución de Juan Ramón se advierte una gradual y cada vez más profunda asimilación de lo mejor de la vanguardia. Al desprenderse de los ropajes modernistas, la búsqueda de la extrema simplicidad lo conduce a una poesía más cerca de la exclamación que de la metáfora. Dice despacio, un poema seguido, sin asunto concreto, sostenido solo por la sorpresa, el ritmo, hallazgo, la luz, la ilusión sucesiva, escribe Juan Ramón Jiménez a propósito de Espacio y su publicación en México en el 43 y 44. Haré un poema de la pura nada. Ya alguna vez un trovador dijo. Para Paz el poema es una sucesión con frecuencia deslumbrante, despacio, con frecuencia deslumbrante de los logros, descubrimientos, iluminaciones, espejos y puerilidades. Poema sorprendente en más de un sentido y en más de un sentido extraordinario. Pero Paz no tiene una idea cabal del último Juan Ramón Jiménez. Pues si bien había leído poemas sueltos en revistas, espera a Jim Ferrer, en el que le informa en 1975 de la publicación de En el otro costado. No solo eso, sino que detecta la relación entre Espacio y Pasado en claro, de 1975, el poema de Paz. El poema que cierra el ciclo de esta tercera época, del propio Paz. En ese intercambio, y a pesar de sus reparos, el excesivo lirismo o el desafortunado vocabulario del exquisitismo, dice Paz a Jim Ferrer, afirma que quedan algunos poemas que son extraordinarias cristalizaciones de nuestra lengua y de nuestro siglo. Entre varios destaca uno como Dios visitante y también Los pájaros de Yo sé dónde, que voy a dar lectura ahora. Toda la noche los pájaros han estado cantándome sus colores, no los colores de sus alas matutinas con el fresco de los soles, no los colores de sus pechos vespertinos al rescoldo de los soles, no los olores de sus picos cotidianos que se apagan por la noche como se apagan los colores conocidos de las hojas y las flores. Otros colores, el paraíso primero que perdió del todo el hombre, el paraíso que las flores y los pájaros inmensamente conocen. Flores y pájaros que van y vienen oliendo volando por todo el orbe. Otros colores, el paraíso sin cambio que el hombre en sueños recorre.
Toda la noche los pájaros han estado cantándome los colores, otros colores que tienen en su otro mundo y que sacan por la noche, unos colores que he visto bien despierto y que están yo sé bien dónde. Yo sé de dónde los pájaros han venido a cantarme por la noche. Yo sé de dónde, pasando juntos, pasando vientos y olas, a cantarme mis colores. Esos pájaros de no sé dónde me dicen, sin decirme del todo, lo que hemos perdido los hombres por ser hombres y no pájaros, escribe Paz. ¿Cuántos de estos pájaros también revolotean, por ejemplo, en la poesía de uno de los recientes premios Cervantes, de Ida Vitale, por ejemplo, que estuvo aquí, justamente leyendo algunos de sus poemas? Y justamente es ese nocturno que dialoga con San Juan de la Cruz, el que acabo de leer, escrito en Miami, con el que el poeta cubano de origen catalán y también exiliado, Eugenio Florit, cierra una breve selección de su amigo para una antología de poesía universal y comenta, y traduzco del original inglés, Eugenio Florit comentando en inglés este poema de Juan Ramón Jiménez. El poeta es el que conoce, ve, oye y siente lo que los otros no pueden conocer, ni ver, oír o sentir. En este poema indirectamente conoce y luego reconoce. Por eso puede afirmar que sabe de dónde vienen los pájaros, en la idealización de su propio pasado, inducida por la ausencia y el exilio. Los colores que ahora escucha son los mismos que conocía, los colores de sus propios pájaros que están cantando toda la noche en su cabeza. Eugenio Florit, en uno de sus últimos libros que aquí tengo, de 1992-93, en un diálogo permanente con Juan Ramón Jiménez, escribe esto. El epígrafe es un poema que se llama Las Palabras, y el epígrafe es un epígrafe de Juan Ramón Jiménez, de un poema muy célebre, que así es la rosa. Y dice brevemente Florit: tanta palabra que decir, lo que dijeron ya las bocas y las páginas, ecos de ayer cautivos en un mundo de letras sin recuerdo, letras que fueron ya perdidas entre las horas y la luz. Hablaba yo hace un momento de Ida Vitale. Ida Vitale es probablemente la única persona aún con vida que conoció y trató a Juan Ramón Jiménez. Ella escribe, a propósito de la relación de Paz y de Girri, que si la opacidad se produce por la densidad de materias que intercepta la luz, en poesía la falta de selección de los elementos posibles, el desarrollo acumulativo crea también opacidad. La transparencia, que era tan importante para Juan Ramón Jiménez, aspira a liberar la intuición del modo más directo, más económico, aunque las maneras de alcanzar dicha transparencia sean disímiles aún en poetas a los que ella aproxima. Recordemos el horror definitivo de Juan Ramón Jiménez al descubrir sobre el piano de Ortega y Gasset una de esas pululantes Venus de Milo en escayola. No se crea que la burguesía, con su pretensión de exquisitez, tiene la exclusividad de los adefesios. Quienes compran rosas de plástico, paisajes de supermercado, lámparas de estilo de cualquier estilo. Y abonando esta anécdota, Borges, que es maliciosísimo, tras coincidir con Bioy Casares que los mejores poemas de Juan Ramón Jiménez son memorables, pero los de Gabriela Mistral nunca ha escrito un poema memorable, dice, y cito de justamente los diarios de Bioy sobre Borges: hablamos del premio Nobel. Borges está hoy mejor inclinado hacia Juan Ramón Jiménez. Qué bien lo que dijo: el premio Nobel me llena de tristeza, mi mujer está muy enferma. Qué bien que dijera una frase llana: me llena de tristeza. Todo se hubiera ido al diablo si hubiera procedido como escritor y si hubiese dicho me puebla de tristezas o algo así. Borges recuerda que hablaba mal de casi todos sus compatriotas. Decía, no se podía visitar a Pérez de Ayala, tenía la casa adornada con jamones y chorizos. No se puede visitar a Sorín, tenía en la mesa de luz un cenicero con un Quijote de metal de 50 centímetros de alto. O en casa de Antonio Machado no puede sentarme en la silla que éste me ofrecía porque en ella había quedado olvidado, de varios días probablemente, un huevo frito. Juan Ramón Jiménez visitó Uruguay, trató a todos estos jóvenes escritores uruguayos, a Ángel Rama, a Ida Vitale, a Emil Rodríguez Monegal, a Idea Vilariño. El maestro de ellos era ya entonces enemigo íntimo de Juan Ramón Jiménez, que era José Bergamín.
La propia Ida Vitale cuenta esto. Bergamín en ese tiempo tampoco admitía ser cercado por otras ortodoxias. Muy pronto hubo dos bandos, sus amigos y los demás. Para estos hubo epigramas privados que ellos intuitivos retribuyeron con ataques públicos. Juan Ramón Jiménez, Haley de una sola visita, llegó por unos días convulsionando el Río de la Plata. Su cola también sacudía fuego antibergaminiano. No se limitó a las diatribas ideológicas, con malicia fina y obsesiva, con sabiduría poliocértica, aguzada en el ataque contra casi todos los miembros de su propia generación primero y luego contra la siguiente, atacó desde todos los ángulos. Bergamín, que se sabía de memoria los rencores juanramonianos, que había tratado de pasarlos por alto a la hora de preparar en México la antología de escénica de poesía española, explicó con buen humor que estaba pagando por haber sido el último de su grupo en romper con Juan Ramón Jiménez. Claro que en su momento también Bergamín había dicho lo suyo. Mientras miríadas de escolares desfilaban con sus túnicas blancas y sus corbatas azules por la suite del hotel ante el espectro de Platero y Zenobia agradecía con caramelos, Juan Ramón Jiménez, drástica docera, agitaba sus pétalos encantadores y por lo bajo segregaba sustancias letales. Poéticamente no me cabían dudas, dice Ida Vitale. Creía y sigo creyendo que la España de este siglo no ha dado poeta mayor que Juan Ramón Jiménez y que su última lección poética sigue siendo inagotable. Pero la generosidad magistral de Bergamín me había ganado, y así sigue. Reseña en 1947 La Estación Total en 2 números de Clinamen, de la revista en la que ella participaba. Si revisamos el ámbito de la lírica iberoamericana, dice Ida Vitale, no hallaremos mejor representante de la lucha contra lo inefable que Juan Ramón Jiménez. Le hemos visto siempre tras el destierro de lo impreciso, ejido que el lector puede invadir y deformar sobre el suyo propio. Junto y previa a esta actividad de contención, determinadora, ha mostrado una constante inquietud de libertad, o mejor dicho, de recreación de las estructuras de los órdenes formales. Seguimos hablando de espacio y seguimos hablando de animal de fondo, y me voy a permitir leer la versión favorita de Paz, que es la versión favorita, no completo desde luego, pero la versión favorita de Paz, que es la versión en verso, de la primera parte de Espacio, justamente para que podamos tener cabal idea para quienes no lo conocen y para quienes lo conocen, para volverlo a escuchar. El poeta, uno de los poemas más importantes de Juan Ramón y sobre todo uno de los poetas que más influyeron en varias generaciones, desde Javier Villaurrutia hasta Alberto Girri, por citar algunos poetas hispanoamericanos, y ya no se hable de Paz y de tantos otros. Este es el fragmento 1. Los dioses no tuvieron más sustancia que la que tengo yo. Yo tengo, como ellos, la sustancia de todo lo vivido y de todo lo por vivir. No soy presente solo, sino fuga raudal de cabo a fin, y lo que veo, a un lado y otro, en esta fuga, rosas, restos de alas, sombra y luz, es solo mío, recuerdo y ansia míos, presentimiento, olvido. ¿Quién sabe más que yo? ¿Quién puede, ha podido, podrá decirme a mí qué es mi vida y mi muerte, qué no es? Si hay quien lo sabe, yo lo sé más que ese, y si lo ignora, más que ese lo ignoro. Lucha entre este saber y este ignorar, es mi vida, su vida y es la vida. Pasan vientos como pájaros, pájaros igual que flores, flores, soles y lunas, lunas, soles como yo, como almas con cuerpos, cuerpos como la muerte y la resurrección, como dioses, y soy un dios sin espada, sin nada de lo que hacen los hombres con su ciencia, solo con lo que es producto de lo vivo, lo que se cambia todo, sí, de fuego o de luz, luz. ¿Por qué comemos y bebemos otra cosa que luz o fuego? ¿Cómo yo he nacido en el sol y del sol he venido aquí a la sombra? Soy del sol como el sol alumbro, y mi nostalgia, como la de la luna, es haber sido sol y reflejarlo solo ahora. Pasa el iris cantando como yo. Adiós, iris, iris. Volveremos a vernos, que el amor es uno solo y vuelve cada día. Muchas gracias.
Bueno, no saben lo que me alegro de que ninguno de los miembros de esta mesa me haya hecho caso y haya durado su intervención 10 minutos. La han sobrepasado por completo, pero ha sido maravilloso escucharles. Y aún nos queda un poco de tiempo y dejaremos también un poco de tiempo para después para poder tomar una copa, pero para dialogar y a lo mejor para seguir la estela que han abierto Sam y Aurelio de lectura, ¿no? De lectura, en el caso de Sam, de ese maravilloso canto 90 de Pound, ¿no? Donde aparece de fondo Juan Ramón, y ya más directamente Aurelio, que el primer poema que ha leído era uno de los que pensaba, no pasa nada, pero era uno de los que pensaba leer yo porque es un poema espléndido, los pájaros de yo sé dónde. De todas maneras, en el corpus poético de lírica de una Atlántida hay poemas espléndidos, tanto como el que Aurelio ha leído. Igualmente, Espacio. Entonces, a mí me queda uno por leer, especialmente, que es Animal de fondo. El poema que da título a ese libro, Soy animal de fondo, que es cierto que cuando Pound recibe el libro, le escribe una carta preciosa que nosotros publicamos hace muchos años en la revista Rosa Cúbica y que encontramos en el archivo de Puerto Rico, que comienza OK, Basic Animal, ¿no? Y es una maravilla de carta, ¿no? que es casi un poema, ¿no? Leo solo ese poema y si queréis luego podemos dialogar entre todos un poquito más, ¿no? y luego ya hablar entre nosotros tomando algo. Bueno. El título es Soy animal de fondo. En fondo de aire dije, estoy. Dije, soy animal de fondo de aire. Sobre tierra, ahora sobre mar. Pasado como el aire por un sol que es carbón allá arriba, mi fuera, y me ilumina con su carbón el ámbito segundo destinado. Pero tú, Dios, también estás en este fondo, y a esta luz ves venida de otro astro. Tú estás y eres lo grande y lo pequeño que yo soy, en una proporción que es esta mía, infinita hacia un fondo que es el pozo sagrado de mí mismo. Y en este pozo estabas antes tú con la flor, con la golondrina, el toro y el agua, con la aurora en un llegar carmín de vida renovada, con el poniente en un huir de oro de gloria. En este pozo diario estabas tú conmigo niño, joven, mayor, y yo me ahogaba sin saberte, me ahogaba sin pensar en ti. Este pozo que era solo y nada más ni menos que el centro de la tierra y de su vida. Y tú eras en el pozo mágico el destino de todos los destinos de la sensualidad hermosa, que sabe que el gozar en plenitud de conciencia amadora es la virtud mayor que nos trasciende. Lo eras para hacerme pensar que tú eras tú, para hacerme sentir que yo era tú, para hacerme gozar que tú eras yo, para hacerme gritar que yo era yo en el fondo de aire en donde estoy, donde soy animal de fondo de aire, con alas que no vuelan en el aire, que vuelan en la luz de la conciencia, mayor que todo el sueño de eternidades e infinitos que están después, sin más que ahora yo, del aire. Bueno, y ahora sí que podríamos hablar un poco, ¿no?, de las ideas que han surgido en esta mesa, que realmente para mí esta sí que ha sido memorable, y me gustaría también, pues, si ustedes tienen alguna observación, pregunta, lo que sea, pues poder hacerlo ahora y dialogar un poco sobre la obra y la figura de un poeta tan importante y, por desgracia, tan desconocido, ¿no?
¿Alguien que se anime? Por aquí parece que hay, pero no sé si tenemos un micrófono. Por aquí delante creo que... o por atrás. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Por acá? ¿Quién, Alfonso? Por aquí delante estoy viendo ahora mismo... Igual y el vino nos desinhibe y hablamos de estoy viendo poesía ahora con mismo el vino. a Soledad González Ródenas, por ejemplo. Soledad. Me parece que... Pero bueno... Bueno, yo solo quiero aportar que ha sido una sesión memorable. Tenéis razón, porque habéis aportado muchas facetas de un autor inconmensurable, ¿no? Creo que habéis despertado en todos nosotros un apetito inmenso de lanzarnos a leerlo, ¿no? Que es lo mejor que puede ocurrir en una presentación de poesía. Y me ha gustado mucho cómo os complementabais, ¿no? Cómo Rosa nos ha dado una dimensión magnífica de ese recorrido de Juan Ramón en América y cómo para él fue desde el dolor algo vivificante. Sam Abrams, has hecho una contribución maravillosa para ponerlo a la altura que se merece. Y Aurelio, a mí me ha encantado también cómo has conectado además con algo que vivimos aquí hace unos meses cuando vino Ida Vitale, ¿no? Que es esa conexión con poetas vivos que también han heredado las enseñanzas del gran Juan Ramón. No, Alfonso, creo que has conseguido, vamos, con creces lo que pretendías, que era estimular entre todos nosotros el conocimiento de esta gran obra y ponerla a la altura que se merece. A mí me sorprende mucho que quizá por la tradición cainita que tenemos en nuestro país, y lo has mencionado de pasada, Sam, aun teniendo tan pocos autores que hayan ganado el premio Nobel, ni siquiera eso salvó a Juan Ramón. Qué pena, ¿no? Qué pena, porque es el sueño de cualquier creador o poeta universal que le den un reconocimiento de ese tipo y, sin embargo, ni siquiera eso contribuyó a que la gente se reconciliara con él, ¿no? Qué curioso. Sí. Tú que has estudiado también... Claro. Los dos padres, el abuelo y el bisabuelo, si se quiere llamar así, el abuelo Juan Ramón y Rubén Darío, el bisabuelo, ninguno de los dos tiene obras completas. Bueno, sí, aquí hay... Es una alusión, digamos, a los investigadores de la obra. Sí, no sé el caso de Rubén, en el caso de Juan Ramón nos lo puso verdaderamente difícil. Él decía que su obra era un mar en movimiento que se quedaría paralizado cuando él muriese. No, sigue en movimiento. Es una obra inmensa que en su mayor parte está reunida en la Universidad de Puerto Rico, en la sala Zenobia Juan Ramón Jiménez de la Universidad de Río Piedras. Algunos investigadores nos hemos atrevido, digamos, a publicar algunas de sus obras, pero no se ha abordado todavía la edición de sus obras completas y yo creo que, por desgracia, tardará en hacerse porque es una labor ímproba y que tendría que realizarse por un grupo de investigadores muy bien coordinado y no sé eso cuándo puede ocurrir, porque además, como pasa en todo, ¿no? Y en todos los ámbitos, en el mundo de los juanramonistas, digamos que también encontramos ese cainismo propio de este país. Respecto a lo del premio Nobel que comentaba Juan Cerezo, es verdad, Juan Ramón recibió el premio Nobel, pero no hay que olvidar algo que ha dicho Sam, que es muy cierto, ¿no? Y que hay gente que quizá no lo sepa, pero Juan Ramón recibe el Nobel cuando Zenobia está absolutamente, digamos, desahuciada, y Zenobia, de hecho, muere 3 días después de la concesión del premio Nobel, después de estar un mes ingresada en estado muy grave, ¿no? Es una de las circunstancias más dramáticas en las que se han concedido un Nobel, sin duda. Y además avanzan la noticia para que ella lo pueda saber. Sí, exactamente. Sí. Un periodista sueco que va a Puerto Rico a entrevistar a Juan Ramón, pero un poco parece que la entrevista es pues porque probablemente está entre los finalistas,
Entonces, las amigas de Zenobia le piden que pregunte, que llame a Suecia, pregunte si realmente el premio Nobel va a ser para él, para poder adelantarle la noticia a Zenobia por miedo a que muera antes o quede inconsciente. Y así es, o sea, el periodista pide ese permiso, llega a la habitación de Zenobia. En ese momento Juan Ramón había bajado con su sobrino, Francisco Fernández Pinzón, pues a comer algo, y se lo dice el periodista sueco a Zenobia. Zenobia entiende que es un representante de la Academia Sueca, y es luego Zenobia la que se lo dice a Juan Ramón, ¿no? O sea que la que realmente se emocionó y se alegró con el premio Nobel fue ella. Él simplemente dijo, ahora. Claro, no disfrutó nada de ese Nobel, pero por lo menos que se quedaba cubierto absolutamente, digamos, en el aspecto económico. Hay que recordar que Juan Ramón estaba exiliado en Puerto Rico y estaban ahí los dos olvidados, si no fuese porque estaban en unas circunstancias de apoyo por parte de la población de Puerto Rico y sobre todo de la Universidad de Río Piedras y de su director entonces, Jaime Benítez, ¿no?, que fue el que recogió el premio Nobel en Estocolmo, que evidentemente todos estos factores fueron fundamentales, pero claro, el factor económico era esencial también para poder sobrevivir. Bueno, Juan Ramón sobrevivió solo 1 año y medio a Zenobia. Entonces, la situación es muy triste. Hay que decir que cuando le dan el premio Nobel a Juan Ramón, en España, en el periódico que entonces tenía más difusión, que era ABC, le dedican una página entera, el premio Nobel para España. Juan Ramón exiliado y muriéndose. Y solo 4 años antes, Juan Ramón intentó publicar en ese mismo periódico un breve telegrama de apoyo a la candidatura a premio Nobel, que nos lo dieron, de Ortega y Gasset, que es una candidatura que surgió de España, y era un simple 2 líneas, 3 líneas, ¿no? Me adhiero fervorosamente a la candidatura de un Nobel para mi querido amigo Ortega y Gasset. Lo censuraron, no se publicó. Entonces, ese, por desgracia, es nuestro país y es nuestro pasado, y hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?, cuando hablamos de lo que ha hecho referencia Juan del cainismo, ¿no? Y que de algún modo estaba también en lo que nosotros decíamos, precisamente porque no entendemos cómo a estas alturas, aun a pesar de que yo creo que el trabajo que se ha realizado por parte de algunos estudiosos de Juan Ramón y por parte de algunos poetas en los últimos años ha ayudado mucho a que Juan Ramón tenga una difusión, por lo menos una difusión como merece, ¿no? Pero lo cierto es que todavía pesa demasiado todo el mundo de los tópicos, ¿no? Y esas historias de la literatura, esos manuales en los que si a un poeta se le pone en un momento determinado como autor de Platero o, como mucho, maestro de la generación del 27, o sea, llegando hasta el diario de un poeta recién casado en el año 16-17, ya es suficiente, no puede haber más, ¿no? Y claro, ese es el gran error, ¿no? Porque Juan Ramón, como vio muy bien Octavio Paz, o vieron después Valente, ya muy al final de su vida, realmente supera a sus propios discípulos, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa que, claro, cuando se hacen las historias, cuando se hacen las historias de la literatura, bueno, lo que tú comentabas, ¿no? Casi se van distribuyendo a los poetas por fecha de nacimiento. Y a Juan Ramón le corresponde yo decía, por eso al comienzo decía, Juan Ramón en cierto modo pertenece, si seguimos la periodología clásica que se suele manejar en las historias de la literatura, pertenece a varias épocas porque es absolutamente potente y enorme en varias épocas. Sin embargo, por fecha de nacimiento, y es que funciona, si hay unos relatos para la interpretación de la historia literaria que de pronto desalojan a un poeta de un lugar porque cronológicamente queda adjudicado a otro, ¿no? Es así extraña la manera en que la linealidad se ha apoderado de la descripción de la tradición moderna, que debería ser, quizás podríamos entenderla más como un mapa que como un relato, porque ocurren caminos simultáneos muy distintos que, vistos como una linealidad,
expulsan a Juan Ramón permanentemente. De todas maneras, sí es verdad que es así que Juan Ramón es un poeta minoritario, es decir, no podemos pretender que Juan Ramón sea... Porque no, eso es así, ¿no? Pero nunca ha sido posible, es tan incómodo desde muchos puntos de vista, desde muchas, digamos, formas más o menos generalizadas de entender la poesía. Ha sido tan incómodo para los distintos bandos en los que se fue dividiendo de algún modo, ¿no?, la manera de entender la poesía a partir de los años 40, de los años 50, que se ha quedado absolutamente en tierra de nadie, ¿no? Y luego, cuando a partir de los años 60 va apoderándose la idea de lo posmoderno, ¿no?, la espiritualidad y la religiosidad Juan Ramonera, por heterodoxa y absolutamente rara y absolutamente atípica que sea, es molesta. O sea, hay una época a partir de la cual hablar de espíritu a la gente le da vergüenza. Le da vergüenza. Y toda esa poesía que intenta plantear este tipo de adhesiones o confianza o aspiraciones a lo que es más grande, nosotros lo que no entendemos, de pronto da vergüenza, ridículo, da vergüenza. Y Juan Ramón en eso es tan extraordinariamente valiente que da hasta pudor muchas veces acercarse a los libros, porque es tan libre en eso y es tan consciente además que el mundo poético estaba entrando en eso, ¿ah?, y que eso iba a ser negativo para el mundo, el que la poesía no siguiera desempeñando una función de belleza, que para él era la manera de llegar a la verdad, ¿no?, y luego llegaríamos a la posverdad y al escepticismo y al nihilismo. Pero él está hablando de la belleza como una forma de llegar a la verdad, que de pronto se queda ahí desencajado y ha resultado... o sigue resultando muy difícil reconectarlo o incorporarlo a los relatos más o menos acostumbrados que tenemos de la poesía, ¿no? Entonces yo creo que también siempre nos quejamos, es un poeta minoritario, pero es que es minoritario, es que en esta época, en el siglo XXI, desgraciadamente... Sí, pero sí, él lo dijo, la inmensa minoría, ¿no? Bueno, y además... que sería la inmensa minoría, por ejemplo, en el mundo anglosajón de Eliot, ¿no? Eliot es igualmente un poeta muy difícil y sin embargo es un poeta enormemente admirado y conocido por muchísima gente. Y se conoce muy bien. Y luego está, por supuesto, el peso de la caricatura, que ha cuajado tanto y gusta tanto, debe ser como una caricatura tan atractiva para nuestro modo de ser español, yo no lo sé. Pero el maledicente, se espigan siempre de sus cartas los insultos, que los eran, que eran reales, o su manera, con mucha gracia, porque tenía mucha gracia, es así, tenía Alberti mucha gracia. decía Alberti que le quería mucho, pero decía, tenía una extraordinaria mala sangre andaluza, decía. Bueno, sí, un poquito sí. Pero tiene esa... se espiga solo de su enorme epistolario, los momentos, y nunca los elogios absolutamente generosos que tiene para tanta gente, para tantos poetas, lo extraordinariamente generoso que fue con los poetas jóvenes, con las poetas jóvenes, el reconocimiento a las poetas en su tiempo es excepcional, cuando casi todo el mundo poético era masculino y subestimaba la obra de las mujeres poetas. Él jamás hizo esa subestimación, y eso es así, ¿no? Y ese momento de generosidad y de alabanza y de ensalzar a otros poetas que hay en sus obras, nunca se saca de sus cartas. Siempre se saca lo negativo, siempre el que si se encerraba porque le molestaba. Bueno, se encerraba porque le molestaba, pero en Puerto Rico se iba a los colegios hasta con los niños. Hay fotos verdaderamente enternecedoras de Juan Ramón ya mayor, destrozado, hecho polvo, leyendo poemas con los niños, estando con los niños y haciendo cosas francamente incómodas y duras en muchos momentos de su vida, y eso no aparece por ningún lado, solo que si le molestaba el ruido se ponía un biombo, porque un día el hombre se puso un biombo, ¿no? Y ya... entonces, no sé, parece como que luego se ha ido... claro, porque de su generación, cuando se recuperan, ¿no?, estos autores del exilio, de pronto Machado, ¿no?, toda la incorporación paulatina, toda la rehabilitación progresiva de Machado en la memoria colectiva,
que va encarnando, ¿no? Bueno, primero entra, por supuesto, por el tema castellano, se expulsa todo lo demás de Machado, se hace una manipulación clarísima de Machado en el franquismo, pero Machado va a ser el bueno, ¿no? El verso famoso de profunda, soy el buen sentido. Entonces Machado de pronto va a ser el bueno, ¿no? Y Juan Ramón de pronto va a ser el malo, ¿no? O quizá porque es muy difícilmente apropiable, digamos, es Imposible, políticamente no te puedes apropiar de Juan Ramón. Sí, pero sin embargo algunos de los discípulos de él, por ejemplo, en los años 60, finales de los 60, en que verdaderamente del poeta mayor que se hablaba entre los poetas jóvenes de entonces y se admiraba y se homenajeaba, era Antonio Machado. Alberti dice lo siguiente. Dice, han pasado grandes poetas por la tierra del mundo de destellos brillantes cegadores, pero llama, habla de Juan Ramón, pero llama tan encendida, tan desvelada, tan sostenida día y noche, solo a ti te tocó consumir. Y así tú alcanzaste lo que tú mismo llamaras lo penúltimo de mi destinada época tercera, tu deseado y deseante Dios, un Dios solo posible por el camino cavado hacia lo alto de la poesía. Podrá, continúa Alberti, podrá Antonio Machado, ahora más en carne viva su presencia, llenar una realidad nuestra propicia todavía para ello, pero pienso que nada disminuye el gran espacio que ocupa Juan Ramón, presencia poética quizás hoy menos viva para muchos, aunque quizá también de mayor porvenir. Esto lo escribió Alberti en el año, creo que 69. Sí, pero no es lo que se transmite. Sino que Machado es el del pueblo, Machado es el bueno, Machado es el llano, Juan Ramón es el de la élite, el tal y cual, ¿no? Sí, sí. Y se va creando esa contraposición. Lo curioso es que la relación de Juan Ramón con Machado fue siempre de amistad y fue magnífica, y el texto que escribe Juan Ramón al enterarse de la muerte de Machado en Coyhaique es una maravilla. Es una belleza. O sea que es muy chocante esa oposición, pero que tiene que ver, digamos, con una época en la que en España predominaba un compromiso equivocado con la poesía, yo creo, ¿no? Porque no era con la poesía misma, sino con la poesía como medio de otras como instrumento de otras intenciones, en muchos casos muy buenas intenciones, pero en ese momento la poesía deja de ser ella misma. La poesía tiene que nacer siempre de la necesidad y del compromiso real, en primer lugar con ella misma y con lo que queremos expresar, ¿no? Pero si desaparece ese compromiso con la poesía, simplemente desaparece la poesía. Vale.